tomar sus asientos. Así vamos a acomodarnos, vamos a preparar la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 14. Damos gracias a Dios por poder reunirnos en su casa, poder estar, amén, en el mejor lugar que es la casa de Dios, lugar apartado, amén, lugar apartado para honrar, para bendecir, para exaltar y para recibir de su palabra, de su presencia, amén. ¿Encontraron? Mateo capítulo 14, desde el versículo 21 vamos a compartir. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Amén. Si leemos los primeros versículos de la palabra del Señor, lo que había sucedido previo a todo esto, ¿qué había sido? Había sucedido un gran milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos venían de vivir una experiencia tremendamente sobrenatural. ¿Amén? Una experiencia increíble de ver cómo Dios multiplicó algo tan pequeño, lo hizo Dios en algo tan grande, que aún dice que sobró la alimentación. ¿Amén? Se llenaron, que no querían saber ya de tomar más, porque ya esto ya estaba de sobrebendición. Amén. Entonces ellos venían así. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dijo: bueno, ustedes vayan delante, crucen a la otra ribera. Y él se quedó a despedir a la multitud. Amén. Nosotros, si nos ponemos en ese momento y vemos a Jesús rodeado de la multitud, que dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, imaginemos la cantidad impresionante de gente, amén, que Jesús, que querían verlo, que querían tocarlo, que querían hablar con el Señor, que querían estar con él. Entonces allí fue el tiempo y las horas pasaron. Jesús le dedicó el tiempo a esas personas, pero ellos, sus discípulos, hicieron lo que él les mandó. Él les mandó ir a la barca y cruzar la ribera. Esto fue algo tan hermoso, tan sobrenatural que ellos estaban viviendo, amén, que de pronto se relajaron, subieron a la barca y se fueron. Dice que, o sea, si leemos la palabra del Señor, nadie le dijo: Jesús, me puedo quedar con vos. Ellos obedecieron la voz de Dios y se fueron. Vemos aquí que algo sucede donde ellos están. Ellos están a la mitad de camino. Ellos están a la mitad, allí en la ribera están ellos, dentro de la barca, pero empieza a suceder algo inusual. Algo que pasaba lo normal. ¿Por qué digo pasaba lo normal? Porque la mayoría de ellos eran hombres acostumbrados a vivir en el mar, acostumbrados
al clima, acostumbrados a las tempestades, acostumbrados a la realidad de los vientos, acostumbrados a pasar momentos difíciles dentro de las barcas, dentro de cuando ellos iban a pescar o cuando ellos vivían esa vida normal de pescadores. Pero aquí era algo que superaba lo normal, a su conocimiento. A ver, dice que empezó a levantarse una tempestad muy sobrenatural, una tempestad que azotaba de una manera increíble, que ellos, dice que tuvieron miedo, tuvieron temor, porque se encontraron en una situación en la cual a ellos lo estaban confrontando de una manera sobrenatural impresionante. Era porque ellos eran conocedores de lo que estaba sucediendo, pero esto no era natural. Dice que hacen los discípulos. Normalmente, como ser humanos, tuvieron temor a hundirse. Y en medio de esa situación que ellos estaban viviendo, sucede algo que peor los asusta, que peor les sobreviene. Empiezan a ver algo diferente, empiezan a ver algo raro, empiezan a ver a alguien que empieza a caminar sobre las aguas hacia ellos vestido de blanco. Creo que si nosotros estaríamos en la situación de los discípulos, nosotros también estaríamos de la misma manera asustados al ver algo sobrenatural que se nos acerca. ¿Y qué dijeron ellos? Un fantasma. Un fantasma. Encima de todo lo que estamos viviendo, algo peor. Y empezaron a decirse uno a otro que esto iba a ser tremendo lo que ellos iban a estar viviendo. Cuando escuchan una voz dulce, suave, que le dice: no tengan temor, soy yo. Me imagino que uno al otro se habrá mirado y ahí apareció Pedro. Y Pedro le dijo: ah, no, si eres tú yo tengo que ir. Si eres tú, voy a ir yo también. Y Jesús le dijo, a la distancia le dijo: ven, ¿querés venir? Vení. Pedro se bajó de la barca, pisó el agua, la sintió sólida y empezó a dar esos pasos. Y empezó a caminar. Y los discípulos no fueron tras de él. Los discípulos estaban observando lo que acontecía. Empezó a dar esos pasos y a caminar, pero cuando empezó a mirar esos pasos, también empezó a mirar otra cosa. Empezó a mirar ese viento que lo estaba golpeando, esas aguas que lo estaban golpeando. Empezó a ver, digamos que con nosotros, con los ojos naturales, de ver la situación realista que estaba sucediendo. ¿Y qué le pasó en ese momento? La palabra del Señor dice que Pedro se hundió. Que eso sólido que él pisaba de repente no estaba. Y él se hundió. Y en el momento que él se estaba hundiendo, tomó la mejor decisión, que es pedir ayuda. Que es reconocer que solo no podía. Reconocer que de esa forma él no podía seguir. Entonces dice que Pedro le pidió socorro a Jesús. Y dice la palabra del Señor que leíamos recién: enseguida Jesús se extendió, fue hacia donde estaba Pedro, lo levantó y caminaron juntos hacia la barca. Cuando los dos subieron a la barca, dice que la tempestad no estaba, había bonanza. El mar se transformó en algo tranquilo, los vientos desaparecieron, la situación se tomó control y ambos estaban sobre la barca.
Cuando los discípulos vieron lo que estaba sucediendo, dice que los discípulos entendieron en ese momento. Lo tuvieron que vivir ellos, su experiencia personal, para entender quién era Jesús. Y ellos ya habían visto milagros. Ellos ya habían visto sanidad. Ellos ya habían visto multiplicación. Pero les faltaba tener esa experiencia personal con Jesús. Vivir ellos personalmente la experiencia. No que se la cuenten, no que la vean, sino vivir esa experiencia ellos. Sentirse devastado por la situación, sentirse en una posición de muerte, de temor, porque pensaron que ya ellos iban a morir en esa barca, en medio de esa situación. Sin embargo, pudieron vivir la experiencia sobrenatural de Jesús. Primero Jesús se fue hacia ellos en lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Después, ellos también pueden vivir la misma experiencia, pero Pedro se animó a caminar sobre las aguas. Pero ellos se sintieron reflejados en Pedro. Ellos se sintieron como que ellos mismos estaban viviendo esa experiencia con Jesús. Pero de repente, en medio de esa situación, en medio de esa experiencia sobrenatural de caminar sobre las aguas, se hundió. En medio de esa situación reconoció de que él necesitaba socorro. Jesús se extendió, lo levantó, Jesús lo llevó firme a la barca, y cuando llegaron a la barca todo cesó. Pero me quería detener en cuántas veces nosotros vivimos experiencias con Dios. Si no, no estaríamos aquí. ¿Cuántas veces hemos sentido bendiciones de parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos experimentado el cuidado de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos experimentado situaciones que Dios ha hecho alrededor de un familiar, de un amigo, de un conocido? Y por eso venimos a la casa del Señor, porque hemos visto en otras personas, hemos visto o quizás hemos vivido nosotros la experiencia sobrenatural con Dios. Cuando levantamos nuestras manos sentimos ese ardor, esa fuerza, esa fortaleza, ese socorro de parte de Dios en nuestra vida, y nos sentimos muchas veces amados por Dios, porque somos amados por Dios y experimentamos el amor y experimentamos el perdón y experimentamos la misericordia y vemos lo sucedido a nuestro alrededor, igual que los discípulos, viendo milagros alrededor, viendo sanidades alrededor, conversando cara a cara con el maestro. Pero de pronto llega ese momento a donde empezamos a sentir que la tempestad de las situaciones empiezan a golpear nuestra barca. Nuestra barca representa nuestra vida. Empieza a golpearnos. Empieza a suceder cosas que no lo esperábamos. Quizás malas noticias, quizás enfermedades, quizás un problema en el trabajo, quizás una situación que desborda a la familia alrededor y por lo cual nos afecta. Situaciones que a veces golpean nuestra vida y que muchas veces vivimos la experiencia de Pedro. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro? Caminar sobre lo natural, pero de repente sentirse devastado, sentirse que no pisa lo sólido, sentirse que empieza la situación a desbordarlo tanto así que él se hunde. Podía haber muerto ahogado, porque cuántas personas viven experiencias que los lleva hasta la muerte o los lleva a apartarse de Dios. Sin embargo, Pedro tomó la mejor decisión, que es pedir socorro, reconocer que él solo con sus fuerzas no iba a poder vivir de esa manera. Él le pidió socorro a Jesús. Y una de las cosas que más nos cuesta como ser humanos es reconocer. ¿A quién le gusta reconocer que se equivoca?
¿A quién le gusta reconocer que falló? ¿A quién le gusta reconocer que pecó? Es muy difícil. Entonces, una de las cosas que Pedro experimentó es primero reconocer y pedir socorro, pedir ayuda. Y yo creo que una de las cosas que como ser humanos muchas veces nos pasa cuando nos encontramos agobiados de problemas, agobiados de situaciones, o cuando vemos que la situación dentro de un trabajo o dentro de una familia pareciera que no hay solución, pareciera que no hay respuesta. ¿Cómo puede ser que yo vivía lo sobrenatural? ¿Cómo puede ser que estaba todo bien y de repente me siento hundido? De repente me siento sin fuerza, de repente me siento que no puedo, de repente, ¿pero qué pasó? Si miro atrás, vengo viviendo una experiencia sobrenatural. Vengo viendo los milagros de Jesús. Hoy me doy vuelta y miro atrás y digo, wow, qué hermosa la experiencia que yo viví con el Señor. Me acuerdo de las actividades, de las reuniones, me acuerdo de los encuentros, me acuerdo de las convenciones, me acuerdo de las reuniones en célula, me acuerdo. Y eso es todo cosas que viví, pero hoy quizás estoy en la misma situación que Pedro. Me siento desbordado, me siento incapaz de poder seguir. Necesito socorro, necesito ayuda. Y es el mejor momento de pedirle socorro, ayuda al Señor. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Necesito socorro, ¿de dónde vendrá? Y la palabra del Señor dice que a su corazón venía, como viene a nosotros, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jesús. Lo entendió Pedro en ese momento. Cuando pidió socorro, Jesús extendió su mano y lo sacó de esa situación. Lo sacó de ese momento crítico, ese momento doloroso, ese momento que parecía que lo iba a perder todo, porque iba a perder su vida. Y el Señor también hoy nos dice, amén, ¿cuál es la experiencia que estamos viviendo? Si nos sentimos seguros y estamos caminando sobre las aguas, porque estamos viviendo lo bello de Dios, la experiencia de Dios, la hermosura de Dios, la presencia de Dios, la paz de Dios, la prosperidad del Señor. Pero también vamos a vivir momentos donde nos hundimos. La palabra del Señor dice, 7 veces caerá el justo. 7 veces va a caer. Mas Jehová lo levantará. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que caer? No. Porque a nadie nos gusta golpearnos. A nadie nos gusta lastimarnos. Y a veces caemos, nos levantamos, seguimos, caemos, nos levantamos, seguimos. Pero lo importante es reconocer que necesitamos de Dios para que Él nos levante, no nos volvamos a caer en la misma situación del dolor. No significa que estando en la casa del Señor o estando en sus caminos no vamos a pasar situaciones, porque la vamos a pasar. ¿Ven? A ninguno de nosotros nos gusta estar internado, enfermo, a ninguno de nosotros nos gusta estar sin trabajo, pero ahí es cuando entendemos que nuestra dependencia es de Dios y que entendemos que nuestro socorro es del Señor y que el que va a hacer el milagro de ponerme, levantarme de la situación en que estaba, como a Pedro, el Señor lo levantó, y no solamente lo levantó, no dice que lo llevó a UPA, caminaron juntos hacia la barca, volvió a vivir
lo sobrenatural, volvió a estar bien, volvió a recibir bendición de parte de Dios. O sea que si nosotros reconocemos que en medio de la situación que estamos cada uno viviendo y buscamos el socorro de Dios, el Señor va a extender sus manos sobre nosotros y el Señor nos va a levantar y vamos a vivir lo sobrenatural, vamos a caminar sobre las situaciones porque vamos a tener paz en medio de la tormenta, porque vamos a tener bendición en medio de todo lo que pueda acontecer. El Señor está con nosotros. Nosotros somos testigos, hemos vivido, estamos viviendo una pandemia que se está llevando muchas vidas. Recibimos noticias de gente querida, conocida, amigos, aún pastores, de lo que es nuestra denominación, de nuestra región, 8 pastores que partieron a la presencia del Señor, hermanos que partieron a la presencia del Señor, amigos, seres queridos, conocidos que partieron. Y nosotros podemos entender y reconocer que gracias a la misericordia de Dios estamos en vida. Y gracias a la misericordia de Dios tenemos la protección del Señor. Muchos han pasado por el virus, pero Dios lo ha sacado en victoria y ustedes pueden testificar que Dios estuvo con cada uno de ustedes, así como Dios estuvo conmigo cuando estuve internada. Dios es fiel. Amén. Pero llegan esos momentos que como hijos del Señor tenemos que entender que nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Dios. El tema no es qué mal que caíste, no. El tema es que no permanezcas en la misma situación. El tema es que te quedes en el mismo lugar cuando Dios nos está diciendo que Él está dispuesto a sacarnos de ese momento, a sacarnos de esa situación, por más difícil que sea, por más peligro de muerte que tengas. Cuando entendemos que pedimos a Dios misericordia, que pedimos socorro al Señor, el Señor va a extender porque tenemos un Dios de amor. Pero Él no puede hacer cosas que no le dejamos. Él no puede actuar en lugares que no le dejamos. Él no puede actuar en mi corazón si yo no le dejo al Señor. Si yo le digo, Señor, hasta ciertas áreas sí, pero estas no. El Señor no va a actuar, su Espíritu no va a hacer cosas cuando yo entiendo que yo no lo dejo a Dios actuar, que yo no lo dejo a Dios tomar ese lugar. Pero en cambio, cuando entendemos que nosotros necesitamos reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su socorro, que necesitamos de su ayuda, que necesitamos, que hay una necesidad en nuestra vida que solo Dios puede responder, que solo Dios puede poner las cosas en su lugar, que solo Dios puede tomar el control de la situación, ahí viene el socorro de Dios. Cuando lo dejamos actuar, cuando lo dejamos a Dios obrar, ¿sí? Porque muchas veces sucede de que pasamos momentos difíciles, momentos que derramamos lágrimas delante de Dios y ni siquiera la persona que duerme con vos lo sabe. Ni siquiera los que viven en tu casa lo saben. Pero el que ve esas lágrimas es el Señor. El que ve esas lágrimas es Dios. El que está viendo que te estás sintiendo desbordada, que te estás sintiendo que la situación te supera, es Dios. Pero el que también te está diciendo, acá estoy. Lo que pasa es que no me dejas. Lo que pasa es que no crees. Por eso el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estabas caminando bien, si estabas bien, ¿qué te pasó? ¿Por qué dudaste? Solo imaginate esa mirada, Jesús y Pedro. Me imagino que Pedro le habrá respondido solo con la mirada del Señor. Como nosotros le respondemos al Señor cuando el Señor nos dice, ¿por qué tuviste duda en esto si venías bien?
Y nosotros podemos decirle al Señor, mi socorro viene de Jehová. La respuesta viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. El que me va a levantar de esto, el que me va a llevar a caminar nuevamente en lo sobrenatural, y el que me va a llevar a la barca y me va a dar bonanza, me va a dar paz. Esa paz que estoy anhelando, esa paz que solamente Dios la da. Porque podemos estar viviendo una situación difícil, pero cuando hay paz, cuando hay confianza, cuando hay seguridad, cuando nuestra fe está puesta en Dios, ahí viene el socorro de Dios. Ahí viene. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. Levantar los ojos a los montes, levantar los ojos a los cielos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después se respondía a sí mismo y decía, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Dios. Tu respuesta viene de Dios, tu milagro viene de Dios. La solución a lo que estamos viviendo viene de Dios. La solución o la respuesta que estás esperando viene del Señor. Pero como dice su palabra, si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Si tan solo crees de verdad. Palabras que dijo el Señor, a Pedro le dijo, tené ánimo. Ánimo. Tené ánimo. Yo soy. Y a veces el Señor muchas veces nos habla a nosotros cuando estamos, esa palabra suave y dulce del Señor a nuestros oídos cuando nos dice, tené ánimo. No dudes. No retrocedas. No te paralices. Tené ánimo. Yo soy. Yo estoy. Y qué hermoso es que nosotros como hijos de Dios lo entendemos, hermano. Porque el Señor nos habla para que nosotros podamos entender. Tener ánimo. No dudar. Tener fe. Amén. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Vamos a pasar situaciones. Vamos a pasar diferentes cosas, pero en todas ellas nos librará Jehová. En todas, nos dice en algunas. Hoy el pastor decía, Romanos 8:28, ¿quién me va a separar del amor de Dios? ¿Quién me puede separar de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué te puede separar a vos del amor de Dios? ¿Qué me puede separar a mí del amor de Dios? Nada nos separará del amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amado Dios, estamos más que agradecidos por tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, vivimos lo sobrenatural? Vivimos los milagros, vivimos la paz, la alegría, el gozo. Muchas veces vivimos esos momentos que sentimos que tocamos el cielo con las manos. Señor, ¿cuántas veces sentimos tanta alegría y tanto gozo al ver lo que sucede a nuestro alrededor? Pero de repente subimos a la barca, nos retiramos un poquito y empieza a cambiar todo, empieza a cambiar la situación. Empieza mi barca, que es mi vida o mi hogar o mi familia o mi matrimonio o mis hijos, empieza a ser golpeada, empieza a ser maltratada, empieza a correr peligro, Señor, que se rompa, que se hunda.
Señor, pero ahí vienes tú a nuestro encuentro. Ahí vienes tú, Señor, viviendo, Señor, lo sobrenatural que es caminar sobre las aguas. Vivir las experiencias sobrenaturales que tenemos contigo, Señor. Pero muchas veces somos como Pedro, Señor. Nos animamos a caminar, nos animamos a ir por más, nos animamos a seguir adelante. Pero de repente comenzamos, Señor, como Pedro, a mirar a nuestro alrededor. Y al ver todo lo contrario, que va todo al revés, Señor, y muchas veces nos sentimos hundirnos y nos sentimos, Señor, que la fuerza nos falta, que pelear a mi forma, a mi manera no da. Señor, pero ahí también nuevamente somos como Pedro. Decimos, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sácame de esto. No quiero perder la vida aquí. No quiero perderlo todo. Y estás tú, Señor, con ese brazo de amor, con esa mano tan bella, Señor, que nos levanta. Aunque tú nos digas, ¿por qué dudaste? Aunque tú digas, Señor, a nuestras vidas, ¿por qué dudas? Si podías seguir caminando de la misma manera y llegar a la meta, ¿por qué dudaste? Pero no le dijiste, Señor, para condenarnos, como no nos dices a nosotros para condenarnos, Señor, sino que tú le dices, Señor, para que Él recobre la fuerza, la fortaleza, el ánimo y empiece a vivir lo sobrenatural, empiece a caminar sobre lo sobrenatural, empiece a caminar sobre lo imposible y llegue a la meta. Gracias por hablar a nuestro corazón, porque podemos entender, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti solos no podemos, que nuestra manera no sirve, sino que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu misericordia, necesitamos tu fortaleza.
y tú estás tocando su corazón, estás ministrando sus vidas, estás trayendo fortaleza, los estás levantando, estás cambiando la historia de sus vidas, Señor. Qué hermoso es sentir tu presencia, qué hermoso es pedir tu socorro, qué hermoso es reconocer, Señor, que te necesitamos. Gracias. Tu bendición sobre cada uno, Señor. Tu bendición. Gracias. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre. Adoramos. Entramos en esa adoración delante de ti, porque tú has fortalecido los corazones.